decir que cuando uno habla de la búsqueda o de la recuperación de la memoria colectiva en el Perú, eso se suele asociar con un hito muy importante, que es el de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el año 2001, en el contexto de la transición política a la democracia después de la caída del régimen de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces encontramos a la Comisión de la Verdad de pronto como un momento definitorio de la práctica de la memoria en el país. Sin embargo, habiendo dicho eso, uno tendría en verdad que recordar que la búsqueda de la memoria, la práctica de la memoria, la lucha por la memoria en el país antecede en muchos años a la Comisión de la Verdad y se puede ubicar por lo menos hasta hacia los años 1981-82, cuando ya las madres de personas desaparecidas en Ayacucho comenzaban una peregrinación de cuartel en cuartel, de comisaría en comisaría, de fiscalía en fiscalía, reclamando, ¿no?, la verdad acerca de sus hijos o, dado el caso, de sus esposos. Y entonces, si bien institucionalmente la memoria tiene este impulso en el año 2001 con la comisión, lo justo sería decir que ese debate y esa búsqueda de la verdad y la memoria se remonta hacia esa búsqueda de las madres ayacuchanas en los años 81-82, ¿no? Ahora, se tiene después, como he dicho, en el año 2001-2003 la tarea de la Comisión de la Verdad, que propone un informe final, y en efecto de lo que hemos tenido desde entonces para aquí, estamos hablando ya de 14 años, es un debate sobre o alrededor de la memoria, que por momentos se vuelve más agudo y por momentos se vuelve un poco más oculto, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos es un debate entre aquellos que son partidarios de una memoria anclada en la verdad, que reconozca todos estos elementos que he estado mencionando antes, y otros que más bien se oponen, se declaran hostiles a esa memoria y buscan más bien que preservar esta memoria que yo había mencionado antes, es decir, la idea de que todo lo que hizo el Estado estaba bien, que todo estaba justificado en la lucha con Sendero Luminoso y que por lo tanto no habría que remover más esas cuestiones, ¿no? Ahora, en tercer lugar, ahí de una manera marginal, pero a veces ganando un poco de espacio, están también las prácticas de memoria de Sendero Luminoso, que igual que estos que acabo de mencionar, también practican una memoria orientada a la justificación de sus crímenes, a restarle importancia a sus crímenes, ¿no? Y eso es lo que se expresa, por ejemplo, en la plataforma básica de esta organización que se llama Movadef, ¿no? Cuyo reclamo principal es la de una amnistía general como forma de resolver los problemas del país, como si para resolver los problemas del país nosotros tuviéramos que olvidar y perdonar los crímenes de Abimael Guzmán y su organización. Bueno, en estos días estamos viendo una instancia en la cual la memoria colectiva se revela en disputa, que es el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión, ¿no? A raíz de este incidente por el cual se destituye al director del lugar de la memoria por el reclamo acerca de una muestra supuestamente antifujimorista. Eso para decir que hay un espacio, no principal, pero un espacio muy notorio de disputa acerca de la memoria, que es el de esas
instituciones o agencias del Estado, en particular encargadas de promover un recuerdo crítico del pasado. Ahí está la disputa. Pero no es el único lugar. Yo diría que en realidad el espacio donde más críticamente se ha dado esta disputa es el espacio del sistema educativo, ¿no? Hay que recordar que por lo menos desde el año 2005-2006 se viene intentando que las escuelas incorporen en sus planes de enseñanza las cuestiones relativas al informe de la Comisión de la Verdad y otras fuentes de revisión crítica del pasado. Y eso ha avanzado gradualmente, ha avanzado de una manera de pronto no suficiente, pero sí en alguna medida, pero siempre encontrándose con la hostilidad de algunos sectores políticos, ¿no? Durante el gobierno de García, por ejemplo, quien era ministra de Educación, prohibió que se distribuyeran ciertos libros que contenían referencias al conflicto armado interno, y todavía uno encuentra algunos espacios políticos que buscan obstaculizar la reflexión sobre el pasado en la escuela. Entonces ese es otro espacio sumamente importante de disputa, y desde luego todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Una y otra vez, a pesar de que no sean las noticias del día, cuando uno lee con atención se da cuenta de que ahí, en la manera como se informa sobre la actualidad, están presentes ciertas comprensiones del pasado, ¿no? Y ahí está también entonces la disputa sobre la memoria. Bien, hablar del conflicto armado interno implica revisar, tomar en cuenta un periodo especialmente traumático de la historia reciente del país, en el cual se produjeron decenas de miles de víctimas fatales, y tan importante como eso implica reflexionar sobre los factores que hicieron posible no solamente la violencia, sino también la violación de derechos humanos en gran escala y la impunidad. Y al revisar esos factores, al tomar conciencia de esos factores, uno se da cuenta de en qué medida ellos todavía están gravitando sobre la vida política del país, ¿no? De manera que revisar el conflicto armado interno no solamente es un ejercicio de mirada hacia el pasado, sino también una tarea necesaria para la comprensión del presente. Los términos conflicto armado interno o violencia armada o violencia interna son distintos. Digamos, para poner las cosas de la manera más categórica, cuando uno habla de conflicto armado interno, lo que está haciendo es dar una definición jurídica de los hechos, ¿no? Está colocando los hechos bajo la definición del derecho internacional, y por lo tanto la forma como se tipifican los hechos violentos, los crímenes, también se acoge a las categorías del derecho internacional, ¿no? Entonces se trata de una definición jurídica. Ya para la definición, por así llamarla, más de tipo histórico, científico-social o inclusive coloquial del mismo proceso, hay una diferencia o una variedad de términos que no están muy claramente delimitados en realidad, ¿no? Podríamos hablar de la violencia armada o podríamos hablar de la violencia política, aunque algunos cuestionan esa denominación. Más consecuencias tendría hablar, por ejemplo, y eso no se hace así en el Perú, de guerra civil. No es ese el término que nosotros aplicamos o admitimos para ese proceso, pero sí es uno que se usa en otras sociedades para procesos más o menos equivalentes, ¿no?
el Perú es un país que, a pesar de que ha tenido una experiencia de búsqueda de la verdad sobre el pasado violento, todavía arrastra muchos prejuicios o faltas de comprensión o representaciones equivocadas de lo que fue ese proceso. Yo diría que la primera representación equivocada es que la gente tiende a pensarlo en términos militares, es decir, de cómo se derrotó a Sendero Luminoso o de cuánto es que perduró la agresión de Sendero Luminoso al Estado y a la sociedad peruanos. Y más bien ahí, en esa representación, lo que queda oscurecido, opacado, es la existencia de víctimas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de este proceso, no desde un punto de vista militar, sino desde un punto de vista humanitario, lo que debería quedar en una zona de luz mucho más intensa es la existencia de víctimas y la existencia de derechos que fueron violados y que tendrían que ser respondidos por parte del Estado. Esa es una primera cuestión, ¿no? Y la otra es, ya en el plano de los prejuicios, la prevalencia de lo que algunos llaman una memoria de salvación, es decir, se ha instalado en la sociedad de una manera todavía muy poderosa la noción de que Sendero Luminoso era una amenaza terrible para el país, que en efecto lo era, pero que dada esa amenaza terrible, entonces todo valía y todo era aceptable de parte del Estado para vencer a esa amenaza. Entonces se ha creado o se ha instalado la idea de que las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales o los comités de autodefensa, al combatir a Sendero Luminoso, nos estaban defendiendo a todos y que por lo tanto los crímenes que ellos cometieron no tendrían por qué ser traídos a las exigencias de la justicia. Entonces hay esta memoria que tiende a trivializar los crímenes del Estado bajo la idea de que todo fue para salvar al Perú de Sendero Luminoso, y esa ciertamente es una idea de contenido autoritario, antihumanitario desde luego, que todavía uno la siente gravitando sobre la cultura política del país. Es importante no solo un espacio de memoria, sino diversos espacios de memoria. Para ponerlo en otro plano, diría que es importante que el país tenga una política nacional de memoria. Que entonces, al ser una política nacional de memoria, no se limitaría a tener un espacio nacional, sino tener una red de instituciones que se dediquen a promover el tema, y no solamente en Lima, sino en las distintas regiones del país, pero que no se agotaría tampoco solamente en tener esos espacios de memoria, sino en coordinar, por ejemplo, la incorporación de la memoria en el sistema educativo, tema del que hablábamos antes, y a llevar el tema de la memoria como una perspectiva, como un enfoque en todas las distintas agencias del Estado que interactúan con la población. Es decir, el Estado, cuando interactúa con la ciudadanía, debería tener, a través de sus funcionarios y agentes, incorporada la idea de que está hablando con población, en muchos casos, que carga sobre sus espaldas el legado de una violencia atroz sufrida ya sea en manos del Sendero Luminoso o de agentes del Estado. Entonces hay que meter esa sensibilidad, ese enfoque en general en la estructura del Estado, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante todo eso? Todo eso es importante, bueno, en primer lugar, por una cuestión de derechos, porque si nosotros queremos ser una democracia,
Debemos admitir que una democracia no se puede construir sobre la base de la ignorancia del derecho de decenas de miles de personas que son ciudadanas. Entonces hay un asunto de derecho ahí que hace necesaria una política de memoria. Hay una razón moral, desde luego, que hace necesaria una política de memoria. Necesitamos construir una sociedad más humanitaria, una sociedad donde se destierre el maltrato cotidiano entre la gente, y para eso necesitamos comprender a dónde nos ha llevado antes el maltrato, el racismo, el autoritarismo, la intolerancia, etc., ¿no? Entonces ahí también hay una necesidad. Y por último, desde un punto de vista, si se puede decir así, más práctico, hay muchos aspectos de la arquitectura institucional del Estado que tienen que ser reformados, que tienen que ser transformados, y que tienen que ser transformados sobre la base de un conocimiento de cómo es que su malformación o su mal funcionamiento antes nos condujo a una historia de casi 70.000 personas muertas y desaparecidas. Entonces hay ahí en la historia de la violencia hay un conocimiento latente que deberíamos aprovechar para reformar las instituciones del Estado, y por eso también es importante. Gracias. ¿Sí?